Hola, esta semana nos corresponde ver las subrutinas para manejar el GPIO y también una subrutina que nos permitirá implementar un timer para el procesador ARM. En las subrutinas del GPIO vamos a ver y a recordar el estándar AVI para enviar parámetros en las subrutinas y recibir parámetros. Otros sufijos que podemos combinar con instrucciones para hacer estructuras de decisión. También la forma de ensamblar y de codificar diferentes programas fuente y por último la subrutina GPIO function, vamos a estudiar su algoritmo. De parte del timer del procesador ARM vamos a estudiar conceptos del timer, cómo lo vamos a implementar, los programas que lo implementan y por último cómo vamos a poder definir datos dentro de nuestro código. Recordemos que el estándar AVI, que es el Application Binary Interface, es un estándar que define cómo trabajan las funciones en un lenguaje ensamblador. En este link que ustedes ven aquí pueden ver la tabla completa del uso de los registros en el estándar AVI. Este estándar es muy importante porque permite utilizar la programación mixta con lenguajes de alto nivel como C, Python, Java, donde hay un estándar que permite utilizar las subrutinas en ensamblador en un programa de alto nivel. Entonces, si nosotros hacemos subrutinas respetando este estándar, podríamos llamarlas desde un programa de Python, por ejemplo, o C. El estándar, entonces, indica que como entrada, como parámetros de entrada, yo puedo utilizar estos 4 registros para mandar valores a mi subrutina. El resto de los registros de R4 a R15 los tengo que preservar, es decir, si yo los voy a utilizar dentro de mi subrutina, los tengo que guardar en la pila con un push y recuperarlos después con un pop. Y para la salida asume que van a partir de R0 y si hay otra salida en R1 y así sucesivamente. También dentro de los códigos que vamos a encontrar en estas nuevas lecciones de Cambridge, vemos que se utilizan otros sufijos. En este caso estamos viendo el sufijo high. High, que quiere decir que se hace una comparación y se hace un movimiento solo si se cumple la condición que en la comparación anterior este pin num fue mayor que 53, o sea, este es mayor que este. A eso se refiere el high. En el caso de la derecha, también se está haciendo una comparación de R2 con el valor 9. Y aquí abajo podemos ver el algoritmo, cómo trabajaría. Si se cumple que R2 es mayor, que estamos verificando con high, entonces ejecuta estas 3 instrucciones que están aquí. Le resta 10, le suma 4 a R0 y va a un loop. También hay otro sufijo que se conoce como ls, que quiere decir lower or same, o sea, menor o igual. Se parece al LE que usábamos antes, solo que este es para números sin signo y el LE es para números con signo. Ustedes ya comprenden la diferencia entre signed y unsigned. Si recuerdan, sin signo solo permite positivos y con signo positivos y negativos. Ahora que hemos visto varios sufijos, entonces vamos a estudiar la lección OK03 de la Universidad de Cambridge, donde implementa funciones en un archivo independiente, subrutinas en un archivo independiente llamado gpio.s y el principal en otro archivo llamado main.s. Para poder enlazar estos programas, entonces tenemos que utilizar
el global que usábamos antes, si recuerdan, en las otras estructuras, en los otros esquemas de ensamblado de ARM usábamos el global, aquí lo usamos .global sin la A. Y dentro del main entonces vamos a hacer algo especial. Lo que está en rojo es lo nuevo que apareció en este código y vamos a explicar qué es lo que está sucediendo. Recuerden que este _start es el punto de entrada. Y en el punto de entrada le decimos salte and main, donde main es una etiqueta que está en este punto. Resulta que en este momento necesitamos reubicar el programa principal y poner la pila en una dirección específica de memoria, porque ahora nuestro programa puede crecer un poquito más. Entonces, en este punto le estamos diciendo la pila ubíquela en 8000 y el main va a estar desde 8000 en adelante. En el siguiente slide lo vamos a ver con más detalle. Existe dentro de las tablas de configuración de la Raspberry, hay una tabla que se llama ATACS, que es esta que estamos viendo del lado derecho. En la tabla podemos ver que hay una dirección de 0 a 100 que estaba reservada para la sección init, que es la que estábamos usando hasta ahorita. Y esta tabla, ATACS, que toda la configuración empieza en una dirección 100. O sea que si caemos con nuestro código sobre estas tablas es muy peligroso, podemos dañar recursos del sistema. También hay una dirección especial que es 8000, que se refiere a lo que está en la pila, o sea, todo lo que hacemos push y pop está en esta sección. Entonces, lo que vamos a hacer es que como main sobrepasa esa dirección de 100, porque el código va a ser más largo, entonces lo vamos a reubicar de la 8000 en adelante. El punto text lo hace por default, pero nosotros lo vamos a hacer con esa técnica que vimos en el slide pasado. Ahora, el stack crece en la parte baja de la memoria, o sea, empieza en 8000, pero va bajando a el número anterior, que es 7FFF, y así sucesivamente, va disminuyendo en lugar de aumentar. Entonces, mediante las instrucciones que vimos en el slide anterior, vamos a regresar ahí. Vamos a ver entonces las subrutinas que están dentro del archivo gpio.s. Que ustedes pueden abrir ese archivo en su bloc de notas para revisar estas subrutinas. La primera de ellas es el GPIO address, que sencillamente devuelve en R0 la dirección del GPIO. Si ustedes se recuerdan, esa dirección es la 20 hexadecimal 20200000 y es retornada en R0. Está la setGPIO function, que es la que va a programar la lectura o escritura del pin, dependiendo del número de pin y dependiendo de la función. Entonces graba en memoria los bits necesarios para programar la función que queremos. Y por último, la subrutina setGPIO, que lo que hace es mandar el valor para encender o apagar el pin en R1 y en R0 el número de pin. Manda entonces a la salida los bits necesarios para poder hacer el encendido y el apagado. Vamos a revisar entonces la primera subrutina. Esta subrutina, como comentábamos hace un momento, únicamente modifica en R0 la dirección del GPIO, o sea, en R0 se devuelve esa dirección y retorna, no hace absolutamente nada más. Vamos a estudiar entonces en el siguiente slide la subrutina que programa que es la setGPIO function. Le tengo que mandar como entrada el número de pin, y en R0 y en R1 la función si es lectura o escritura. Y en la salida se refleja en memoria los bits que se necesitan para programar esta función. Por ejemplo,
En R0 mandamos el valor 16 para indicar que queremos modificar el pin 16, que corresponde al LED OK que hemos estado programando hasta el momento. Y en R1 le ponemos 1 si la función es escribir y 0 si la función es leer. A la salida lo que sucede es que guarda este valor en la posición 20,00,00. Ese valor se refiere a que el 4 es una secuencia de bits de 1, 0, 0, que va a estar ubicado a partir de la posición 16. ¿Por qué la 16? Porque estos de aquí, cada uno son 4 bits. Si contamos, aquí llegamos al 15 y este llega al 16, 17, 18. Y si seguimos para acá, son más ceros. Este es 19 y este es 20. Y si se recordarán, esta es la secuencia de bits que necesitamos para escribir. Y en esta posición de memoria. Estamos viendo aquí nuevamente la gráfica de los puertos GPIO para revisar y recordar cómo trabaja la función, la subrutina. La subrutina permite que los puertos válidos sean de 0 a 64, porque recordemos que no hay más puertos que esos. Si es un valor mayor a 54, no lo acepta. Y la función a seleccionar, que son 3 bits, solo pueden ser de 0 a 7. Aunque las otras funciones todavía no las usamos, solo usamos leer y escribir. Como ustedes se recordarán, aquí está ampliado a nivel de bit los puertos, pero también a nivel de byte están numerados por bloques. Entonces, para saber qué número de bloque le corresponde, se divide el número de pin entre 10 y ese obtiene el número de bloque. Y se guarda también el residuo. Ahora, la dirección a la cual va a ir a grabar los bits que sean necesarios, se hace tomando la dirección base y sumándole el número de bloque multiplicado por 4. Porque si ustedes se recuerdan, comenzaba en la dirección 20,00,00, luego seguía la 20,20,0004, 0008 y así sucesivamente, dependiendo del número del pin. En este slide vemos entonces el ejemplo para el pin 16. Sabemos que el pin 16 es el LED OK, entonces la división que se hace entre 10, cuando el valor es 16, da valor de 1. Eso indica que está en el primer bloque de los pines distribuidos en el GPIO, por lo cual la dirección va a ser 20,20,0004, porque recordemos que este 1 se multiplicaba por 4. Ahí ya obtenemos la dirección. Ahora miremos qué sucede con el residuo. El residuo es 6. Ese residuo se multiplica por 3 para saber en qué bit se coloca el 1, que debemos indicar en esta dirección. Si se recuerdan, el 001 de escribir estaba en la posición 18, 19 y 20 que correspondían al bit 16. Y entonces así se puede programar directamente la función de escritura. En los códigos que van a ustedes a revisar más adelante, recuerden que se están usando las directivas rec y unrec para definir un registro con un valor alias. De esta manera recordamos para qué se está usando el registro, o sea, va a tener un mayor significado. Es la única razón por la cual se utiliza. Entonces le asignamos, por ejemplo, que R0 le vamos a llamar de ahora en adelante pinnum. Cuando queremos remover el alias, solo hacemos un rec, el nombre que pusimos de alias. Les tocaría entonces a ustedes ahora revisar con mayor detalle
el archivo gpio.s y el main para ver cómo se utilizan estas subrutinas. Vamos a continuar entonces viendo el timer del procesador ARM. Hay ciertos conceptos que debemos entender primero acerca del timer. El timer lo podemos definir como una función o subrutina que permitirá tener espera de tiempo en segundos. Lo que queremos ahora es observar que el LED se enciende y se apaga por medio de un parpadeo. Para poder hacer esto tenemos que conocer ciertos detalles del sistema. El procesador ARM cuenta con unos registros de control que, al igual que GPIO, tiene asignada una dirección, pero en este caso es la 2000-3000. En esta dirección se tienen varios registros que tienen cierto tamaño de bytes, donde tenemos un registro para controlar y borrar un comparador de coincidencia, y lo que hace el comparador es comparar, valga la redundancia, el contador con estos 4 registros de comparación, dependiendo cómo estén programados. Este counter es el que nos interesa porque se incrementa a 1 MHz y lo vamos a estar leyendo para comparar. Lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que este contador es de 8 bytes. Entonces vamos a tener que hacer movimientos de forma diferente. Cómo funciona este timer que posee el procesador es que aumenta en 1 cada microsegundo automáticamente. ¿Y cómo lo hace? Compara los 32 bits del contador con alguno de los 4 registros. Se incrementa y pregunta si el contador es igual a la comparación. Si coincide con alguno, fija el registro de control y de estatus, y si no, de todos modos espera 1 microsegundo. A nosotros lo que nos interesa es esta espera, porque es la que nos va a servir para implementar el timer. Para eso tenemos 2 opciones. En esta primera opción vamos a poner un tiempo de espera que nosotros queramos programar, por ejemplo decir 5 segundos. Después de que se programa esa espera, entonces se lee el contador y se regresa hasta el mismo código, o sea, repite hasta que el contador sea mayor que ese tiempo de espera. O sea, si yo le dije aquí 5 segundos, hace una comparación a ver si ya pasaron los 5 segundos. Si ya pasaron, termina. Si no han pasado, regresa. La otra opción es leer directamente el contador que tiene el timer. Agregar el tiempo de espera, guardarlo en un registro y regresar al mismo código, o sea, repetir hasta que se actualice el registro de control status, o sea, hasta que llegue a tener valores iguales. Por razones prácticas, en estas lecciones de Cambridge se escoge la opción 1. Vamos a ver cómo se implementa. Vamos a ver entonces la implementación de la opción 1. Y esto lo podemos encontrar en el archivo systemtimer.s. Como ven, está grabado, está escrito en otro archivo fuente. Lo que haremos entonces es guardar lo que tiene el contador. Tenemos que tomar en cuenta que es de 8 bytes. Por eso ustedes observan esta letra D aquí, que quiere decir double word. Recuerden que la palabra o word de ARM es de 4 bytes. Entonces vamos a hacer un movimiento. Desde este registro fuente, con un desplazamiento, vamos a obtener el contador y lo vamos a hacer en un movimiento double, bajándolo a 2 registros, un low y un high. Lo que vamos a hacer es tomar solo la parte baja, la parte low del contador, para tomarlo como base de nuestro timer. Y lo que vamos a hacer es que vamos a restar al contador un valor inicial de espera, que es el que programamos, y vamos a ver si es menor que es el tiempo de espera.
lo vamos a comparar con menor porque si lo hacemos con igual, exige que el valor sea exactamente igual y puede haber problemas de ciclos infinitos. Miremos entonces en diagrama de flujo cómo quedaría este algoritmo. Vamos ahorita a programar una espera de 5. Eso es lo que nosotros vamos a indicar desde la función o subrutina. El timer del sistema va a tener un start, un inicio, y el timer también va a tener un contador. Se va a hacer un cálculo entonces de cuánto tiempo ha transcurrido. Se va a restar el contador con el start. Se resta y se ve que el valor es 1. Y entonces vamos a restar ese 1 con la espera, el delay, que en este caso es de 5, y vemos que no es mayor que 0, es falso, regresa a este punto. En este momento, acuérdense que el timer del sistema ya ha incrementado en 1, entonces ahorita ya vale 12. Y entonces tenemos aquí que la resta va a ser 12 menos 10, va a ser 2. Y entonces aquí se compara si 2 menos 5 es mayor que 0. Como es falso, regresa nuevamente a 3, ahora vale 13. Hace 13 menos 10 da 3, y 3 menos 5 sigue siendo falso que sea mayor que 0, o sea, aquí es falso, aquí es falso. ¿Cuándo llegará a ser verdadero? Cuando el contador llegue aquí al valor 15, entonces vamos a obtener aquí que 15 menos 10 es 5, y 5 menos 5 es mayor que 0, ahí todavía sigue siendo falso, sería con el valor 16 del contador, aquí con ese valor de 16, entonces el 16 menos 10 da 6, y 6 menos 5 sí es mayor que 0. De esta manera se implementa el algoritmo que ustedes pueden ver aquí en diagrama de flujo, como lo entiendan mejor, diagrama o narrativo, para ver cómo funciona este delay, que en realidad se va a llamar wait. Los programas que manejan entonces este delay son el system timer. También vamos a usar el GPIO porque obviamente vamos a manejar el puerto, pero este permanece igual a como lo hemos usado antes, y está el main que utiliza este System Timer y utiliza el GPIO también. Llamar entonces el tiempo en la función wait, vamos a llamar a la función, vamos a poner aquí un ejemplo como está en el main. Yo paso en R0 el tiempo en microsegundos que quiero que haga el delay. Entonces aquí, por ejemplo, mando 100.000. Ustedes lo pueden revisar en el main y está así este valor, solo que aquí lleva, sí, es un valor decimal. Y llamo a la subrutina que se llama wait. Entonces ese valor de 100.000 microsegundos lo que hace es que causa que la luz se encienda 5 veces en un segundo. Miremos cómo es eso. Si dividimos el segundo en milisegundos, vamos a ver que 100 microsegundos equivale a 100 milisegundos. Vemos aquí 10 veces. Entonces, si mandamos este tiempo de 100 microsegundos, quiere decir de que se enciende el LED y hacemos una espera de 10 microsegundos que está apagado, encendido, apagado. Ese es el tiempo que hacemos que espere entre el encendido y el apagado, y así se encenderá 5 veces en un segundo. Pero no todo está
estaría completo si no podemos mandarle datos a nuestros programas. Hasta el momento solo hemos utilizado valores constantes que cargamos en los registros. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar los datos y vamos a generar patrones ahorita para encendido y apagado de LED. En especial vamos a usar un patrón que se llama código Morse. El código Morse es un código bien antiguo que usaba encendidos largos de luces y encendidos cortos para codificar las palabras. Para poder utilizar datos, entonces, recuerdan la directiva .data que usábamos, la vamos a usar pero con la directiva .section antes. Usamos el align 2, pues si se acordarán es lo que alinea a 2 a la 2 bytes, o sea a 4 bytes. Y igual definimos los datos con 2 puntos, la etiqueta y 2 puntos, y aquí estamos usando una directiva .int. Crea una constante con el valor que yo coloque a la derecha. El tamaño en bytes depende del ensamblador, pero ahorita este ensamblador que usamos lo está tomando como 4 bytes. O sea, el .int equivaldría a ser un .word de 4 bytes. Solo como recordatorio, miremos que aquí estamos utilizando los tipos de datos .ascii y que define una cadena sin la terminación nulo, ASCII Z, una cadena con la terminación nulo, .byte que es un dato de un byte y .word de 4 bytes. Esto solo es a modo de recordatorio. Ahora entonces miremos cómo en la lección 5 de Cambridge, ustedes lo pueden revisar en el OK 05, se hace el implemento del patrón por medio del código Morse. En el registro R4 mandamos el patrón, en R5 la posición en el patrón y en R1 el valor del patrón. Miremos cómo sucede eso. Vamos a considerar que el LED está encendido si el patrón es 0 y apagado si es diferente de 0. Como estamos en binario, pues obviamente es 1, ¿verdad? El LED OK es el puerto 16. Vamos a decirle que lo encienda y esta variable sec que vamos a ver en un momento me indica la posición en el patrón y aquí va el patrón. Vamos a ver varios ejemplos para entenderlo de una mejor manera. En este ejemplo sec me da la posición del patrón, me dice el patrón que yo quiero mandar está en la posición 1. Este es el patrón completo, donde aquí yo estoy diciendo encendido, encendido, apagado, 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 encendido, apagado, encendido. Ahora yo quiero extraer el que está en la posición 1, o sea, este bit. Entonces mando aquí un 1, pero lo muevo a la derecha a la posición donde yo quiero sacar el bit. Como esto es el patrón, hago un AND entre estos dos. Aquí hago la operación AND y entonces me sale este bit en 1. Y como R1 es diferente de 0, se apaga el LED. Esa es una opción cuando el LED está apagado. Otro ejemplo es cuando la posición en el patrón es 2. 0, 1, 2. Es este 0 de aquí. Nuevamente comenzamos con el valor 1, lo rotamos a la izquierda, las dos posiciones, el 1 queda aquí, se hace el AND de estos dos y queda en 0, porque 1 y 0 es 0. Entonces el LED en este caso está encendido. Por último, para terminar, veamos cómo se está controlando el ciclo en este programa. Esto lo pueden ver ustedes en el main.s. Resulta que el contador va en la secuencia, que es el que va diciendo la posición en el patrón.
se le va aumentando 1, empieza en 0 y se le va aumentando 1. Y se le hace un AND con estos 5 bits en 1. Resulta que cuando el número llega a 32, entonces tenemos que la secuencia de bits es un 1 y 5 ceros. Este es el número 32. Y como estamos haciendo un AND con esta secuencia de bits que estamos viendo aquí, observamos que cuando llega a este valor se anula todo y queda en 0, vuelve a 0 el contador. Y entonces regresa al ciclo. Este es el ciclo que hemos comentado que los programas de Cambridge manejan para poder estar corriendo el programa de forma infinita. La bibliografía de todos los temas que vimos hoy la pueden encontrar en estas 3 lecciones de Cambridge y también en este libro de Alan Clements, donde habla detalles acerca del procesador ARM. Cualquier duda pueden escribirle a sus maestros y pueden preguntar en clase. Vean este video varias veces y así podrán ustedes salir de todas las dudas. Estudien los códigos, que también es muy importante para comprender todo el material.